Ahora vamos a hablar del tema del divorcio. En el Ecuador ocurre el divorcio por mutuo consentimiento y por causal. Hablaremos del divorcio por causal. El divorcio por causal se puede producir por las establecidas en el Código Civil. La primera es el adulterio. El adulterio constituye evidentemente el hecho de estar con una persona que no es del cónyuge. Pero ¿qué es esto de estar con una persona que no es del cónyuge? No significa solamente ser infiel, porque la infidelidad pasaría por ser cualquier cosa. Es un punto de vista muy subjetivo. Hay personas que consideran infidelidad simplemente mandar un mensaje de texto diciendo hola, ¿cómo estás? O personas que consideran la infidelidad como decir sí, nos vemos ahora por el almuerzo. Entonces ahí hay una persona que está siendo infiel. La infidelidad suele ser muy subjetiva. Por eso la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de 1980, decía que el adulterio es el acceso carnal que uno de los cónyuges tiene con una persona que no es suya. En este sentido, la mejor forma de demostrar el adulterio es que una persona ha tenido relaciones sexuales con una persona por fuera del matrimonio. Obviamente esto es casi imposible de probar. La mejor forma probatoria hasta el día de hoy ha sido el hijo por fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué más adulterio que es? El adulterio es una forma de solicitar el divorcio. Luego tenemos los tratos crueles o violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar. Los tratos crueles o violencia contra la mujer no son un tema civil, son un tema penal. En este sentido, quienes lo ejercen son los juzgados pertinentes, que no son los juzgados civiles ni de familia. El problema que ocurre aquí es que muchas veces los juzgados contra la violencia de la mujer y los miembros de la familia, las personas que hacen este tipo de denuncias diciendo me abusó psicológicamente, me pegó, me golpeó, se conforman con el hecho de obtener una boleta de apremio que impida que el agresor se les acerque. Pero esto no es suficiente para continuar con el proceso de divorcio. El proceso de divorcio solo continúa si se termina ese proceso y se establece que esta persona en realidad hizo tratos crueles o violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar. Tenemos también el estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. Este estado habitual implica no violencia, es decir, las dos personas no tienen ni violencia física ni psicológica, simplemente se ve que ya no quieren permanecer juntos en un vínculo matrimonial. Cuando puede ocurrir esto, cuando ambas personas ya duermen en cuartos separados, no se llevan bien, no salen a reuniones juntos, no se hablan. Es evidente que ya no quieren permanecer juntos y puede ser una causal de estado de habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. El problema de esta causal es que es difícil probarla, porque se prueba a través de testigos en su mayor parte y los testigos muchas veces son incapaces de decir lo que sucede en la vida marital. Por lo tanto, es una causal que difícilmente llega a su fin, pero es una causal que permanece como del divorcio. Tenemos las amenazas graves, tentativa, vinculación con actividades ilícitas y condena privativa de más de 10 años, además de ser un ebrio consuetudinario. Estas causales las he juntado en una sola porque evidentemente no requieren mucha explicación. Las amenazas graves, la tentativa y la vinculación con actividades ilícitas no son causales que las pueda determinar un juez, sino son causales que las determinan las autoridades penales. Por consiguiente, solamente cuando ya se tenga una sentencia que establezca responsabilidades se podrá obtener el divorcio. Tenemos el abandono injustificado de 6 meses ininterrumpidos. Esta causal es la más utilizada con el fin de producir el divorcio, porque muchas veces las parejas no quieren llegar a un divorcio por mutuo acuerdo y, por consiguiente, usan la causal de los 6 meses ininterrumpidos. ¿En qué consiste? Una de las dos personas abandona el hogar conyugal y se va a vivir en otra parte por al menos 6 meses, que tienen que ser de manera ininterrumpida. Esto quiere decir que no vuelva al hogar conyugal dentro de estos 6 meses. Ha ocurrido muchas ocasiones en que han consultado si es que saludándole ya se enervará la causal. No, la causal se enerva cuando la persona vuelve a vivir en el hogar conyugal. Ahora, ¿por qué decimos que esta es la causal más utilizada el día de hoy? Porque el Código Orgánico General de Procesos, como lo veremos en su momento, establece, sí, el divorcio por mutuo, el divorcio por causal, y estableció además que el divorcio por mutuo en las parejas que no tengan hijos se tiene que celebrar ante notario solamente. Esto quiere decir que las parejas que no tienen hijos tienen que ir necesariamente donde un notario y pagar la tasa notarial. Hay personas de escasos recursos que no tienen esta posibilidad
y usan la causal de abandono injustificado de 6 meses como la única causal asequible. En este sentido, uno de ellos dice sí, abandoné en la audiencia que el otro propone en la demanda. ¿Quiénes son incapaces para divorciarse? Las personas con discapacidad intelectual, las personas sordas que no pueden darse a entender por escrito ni lenguaje de señas. Estas personas no pueden divorciarse. Si una persona ha caído en una de estas causales, no podrá divorciarse jamás. Visítanos en nuestras oficinas. Sede Outla Park, planta baja. Sede Kerry, bloque 7.1.